Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Es importante que nosotros despertemos de este sueño. Es importante que nosotros reaccionemos a este llamado. Reaccionemos a restaurar la comunión con nuestro Señor. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por la ocasión que tenemos de poder comunicarnos a través de estos medios, de poder llegar hasta su casa para poder meditar sobre la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta meditación de su palabra. Soberano Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias por un día que ha terminado, por un día que has estado tú con nosotros, guiándonos y dándonos de tu dirección, de tu sabiduría, de tu gracia, para poder realizar aquellas cosas que nos has encomendado. Muchas gracias también por darnos la sabiduría en nuestro trabajo. Gracias por bendecirnos, gracias por nuestras familias, gracias por tu iglesia, gracias por todo lo que tú haces para nosotros, Señor. Siempre nuestra oración, Señor, delante de ti es que guardes a tu pueblo y que nos permitas estar juntos y unidos para glorificar tu nombre. En el nombre del Señor Jesús, guíanos para meditar y poner atención en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de empezar la meditación, yo quisiera decirles que por favor nos sigamos cuidando, que tengamos mucho cuidado porque los casos de COVID han vuelto a subir y que tengamos el cuidado de usar siempre la mascarilla para poder evitar de esa manera un contagio. Esperamos que usted tome siempre todas las precauciones necesarias para estar sanos y poder salir bien de todo este tipo de problemas y que contemos siempre con una buena salud. Así que en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema anterior que dejamos de la preparación para estar firmes delante del Señor para que nosotros podamos tener siempre en nuestro corazón esa búsqueda constante, continua, para estar fervientes en el Señor. Nosotros debemos de estar fervientes, de estar alertas ante la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Nosotros somos conscientes que los momentos que se están viviendo son definitivamente una alerta para nuestra vida. Por eso precisamente en su palabra hemos leído que el Señor viene por una iglesia que esté ferviente, a los fríos y a los tibios. Ya vimos que el Señor los desecha y que Él quiere una iglesia ferviente. En esta noche vamos a leer siempre ahí en Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 20. La palabra del Señor nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un llamado que el Señor nos hace.
es una reflexión a nuestra vida espiritual. ¿Cómo nos encontramos hoy delante del Señor? ¿Estamos fervientes? ¿Hemos retomado nuestra vida espiritual como debe de ser? Y si no lo hemos hecho, veamos aquí esta palabra, que es una palabra de amor, una palabra de misericordia, porque Él insiste en buscarnos. Si bien es cierto, hemos conocido sus caminos, hemos conocido su evangelio, su palabra, pero por alguna razón vemos aquí que la iglesia Odisea se olvidó de aquel amor con el cual inició fervientemente buscando al Señor. Aquel amor que el Señor nos ofrece desde el principio ha estado siempre, ha estado permanentemente esperando la decisión nuestra. Es decir, Él nos ha ofrecido siempre desde la atención amorosa, cariñosa, y Él ha mostrado ese amor viniendo y muriendo por nosotros. Sin embargo, nosotros nos hemos enfriado, nos hemos puesto tibios y no hemos sido los creyentes como lo vemos aquí en la iglesia de la Odisea. Por eso la palabra es bien clara, porque nos dice: aquí yo estoy a la puerta, es decir, Él está en la puerta y cuando está en la puerta hace la acción de llamar. Es decir, hay un grupo, porque nosotros podemos decir, si alguno, es decir, si las personas que se encuentran ahí y alguno escucha la voz del Señor y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor insiste una, dos, varias veces, por eso la palabra del Señor nos habla de una y de otra manera, porque Él siempre ha tenido el cuidado y el amor para nosotros. Nosotros somos los que hemos dejado ese camino que el Señor nos ha mostrado. Siempre se ha manifestado en los momentos que hemos nosotros tenido alguna aflicción. Él ha estado presente, Él ha estado ahí. Y cuando hay aflicciones, vamos corriendo a Él. Pero pasadas estas situaciones de aflicción, nosotros volvemos al mismo estado de frialdad o de tibieza. Debemos de tener claro que el final está a las puertas. El final ha llegado y estamos viendo el cumplimiento de todas las cosas que se nos habla en su palabra, que serían las señales del fin. Sin embargo, vemos aquí una invitación tan especial como es una invitación a abrir la puerta, y luego de abrir la puerta hay algo todavía más excelente, la invitación a una cena. No es una cena común y corriente, es una cena que debemos de aceptar la invitación, y es la invitación de nuestro Señor. Una invitación a restaurar esa relación que perdimos, esa relación que por alguna razón dejamos a un lado. La invitación vemos que es muy clara: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a Él y cenaré con Él. Debemos de aprovechar esa oportunidad que tenemos de poder restaurar esa comunión nuevamente. Recordemos que cuando hay una invitación, la invitación es muy personal. Y aquí nos habla que debemos de abrir de primero la puerta, es decir, de estar conscientes, nosotros somos los que tenemos la respuesta de ir o no ir a cenar. Es una invitación muy personal y por eso es necesario que nosotros le pongamos atención. Es el mismo Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está a la puerta de nuestro corazón, el que está haciendo esta invitación a restaurar esa comunión. Nosotros podemos también observar ese amor. No solo se quedó en el momento en que nosotros recibimos su salvación, sino que ha estado constantemente enseñándonos que a donde nosotros vayamos, Él también va. Pero Él es un caballero que si nosotros no deseamos que Él vaya, Él lo entenderá. Pero también Él no nos quiere dejar solos y Él insiste en ser nuestro guía en este mundo, nuestro consejero, es decir, el Señor que hizo los cielos y la tierra, insiste en que nosotros restauremos esa comunión, en que nosotros estemos conscientes de nuestra realidad. Y por eso vemos una y otra vez su amor insistente a que nosotros volvamos a Él. Es el mismo Señor buscando a aquel que se encuentra en una situación de conformismo y tibieza. Debemos de ver aquí el llamado a la iglesia, pero también es importante que como individuos nosotros respondamos a ese llamado. ¿Cómo estamos? Es importante reaccionar a la invitación que hace el Señor. Mateo 7:8 nos dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Al momento de venir nosotros al Señor, Él atendió ese llamado. Él nos dio su salvación y siempre ha estado pendiente de nosotros. ¿Cuánto tiempo duró ese momento, esos días, esos años de aquel primer amor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos? ¿Cómo realmente nosotros hemos vivido este tiempo? El momento de que nosotros nos analicemos a nosotros mismos y podamos ser sinceros y podamos ver cómo está nuestra comunión con nuestro Padre. Aquí el llamado es muy directo. Él está a la puerta. Él se encuentra afuera. Y estamos hablando de la iglesia Laodicea. Una realidad nuestra, una realidad en la que hoy nosotros vemos una gran indiferencia en el pueblo de Dios.
y no solo con nosotros, sino que es a nivel mundial. Es una indiferencia, es un frío, es una tibieza que cuánto tiempo hemos dejado y nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de volver a las sendas antiguas, de volver a aquellos momentos en que nosotros le conocimos, aquel amor ferviente. Ese amor es el que el Señor encuentra que está fuera, que ya no hay ese amor de parte nuestra hacia Él. Por eso es un estado de tibieza, es una indiferencia que Él nos está enseñando y que nosotros debemos de volver otra vez a ese amor que tuvimos al inicio. El gran problema es que si le ponemos mucha atención a este versículo, dice que Él está tocando a la puerta. Él está esperando que alguno de los que está adentro se levante y abra. Y nosotros somos los que debemos de tomar esa iniciativa de levantarnos, de reconocer que necesitamos de su presencia y de retomar esa responsabilidad, ese compromiso de tener una comunión con Él. Es por nuestro bien. Queremos irnos con el Señor, pero debemos de retomar esa comunión. Solo el creyente consciente que ha perdido la comunión se dará cuenta de que está tibio o frío. El creyente tibio definitivamente ha perdido la comunión con el Señor y con el mismo pueblo, es decir, la iglesia. No es posible que el Señor esté afuera. El ejemplo de la Odisea es ver lo que hacen en aquella iglesia y de ver la realidad que el Señor ya no es parte de aquella iglesia, de aquella congregación. El Señor está afuera. Y algo que nosotros debemos de estar claro es que Él está afuera, Él está de pie, Él no se cansa de hacer ese llamado de restauración y entrar para ocupar de nuevo el centro de la iglesia. La iglesia de la Odisea estaba totalmente ciega, totalmente desnuda. Y vemos que ahí en Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estar con Cristo es lo mejor, pero estar sin Cristo es una desgracia. Estar sin Cristo, conocemos las consecuencias y conocemos hacia dónde iríamos si el Señor es el que nos está haciendo esta reflexión de poder analizar nuestra propia vida. Debemos de entender que el llamado es a una restauración de la comunión,
pero es por el amor que Él nos tiene. Es precisamente que nosotros veamos nuestra propia realidad, cómo estamos, y que el llamado nos hace el propio Señor. Es decir, aquí insistimos que Él se encuentra afuera. Y no es posible que nosotros no veamos esta realidad. La iglesia de Cristo debe de ser una iglesia gloriosa, una iglesia que lleve el mensaje de salvación a un mundo perdido. Debemos de ver nuestra realidad. Debemos de analizarnos nosotros mismos y de retomar esa restauración. Si bien es cierto, es una palabra dura, pero es una oportunidad más que tenemos de volver hacia Él. La insistencia de estar tocando es para que de alguno de los que se encuentran adentro pueda levantarse y abrir y permitirle el paso al Señor que se encuentra afuera. Es necesario que nosotros tomemos esa decisión y que nosotros podamos también incentivar a nuestros hermanos, que nosotros podamos nuevamente ser ese motor, que estemos despiertos, que estemos activos, que haya vida en nosotros, vida espiritual, la cual se ha perdido. La misericordia del Señor es muy grande y vemos en la misma Escritura que han habido también casos muy similares y que nosotros podemos ver ahí también en Génesis, en el capítulo 7 y versículo 4, cuando también a través de Noé el Señor les habló. Fue muy claro aquel pueblo, aquellas naciones, porque también la maldad había sido ya demasiado grande. La palabra nos dice en Génesis 7 y versículo 4, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Hoy en día es la misma situación. Aquí el Señor les habla a través de Noé y conocemos lo que sucedió en aquel tiempo, que el Señor terminó con toda la humanidad y con todo ser viviente, pero antes les habló. Antes Él tuvo también a un hombre que obedeció y que le dio instrucción de ser en aquel momento alguien que debía de pregonar la verdad del Señor y lo que estaba sucediendo, pero a causa de la maldad, el corazón de aquella gente se había endurecido, el corazón era totalmente indiferente hacia el llamado del Señor. La palabra del Señor nos dice en 2 Pedro, en el capítulo 2 y versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos aquí que la palabra del Señor nos dice
que Noé fue pregonero de justicia. Él fue el que habló a aquellas personas, pero que también vio la construcción de un arca. Obviamente no había llovido y no habían visto un diluvio de tal magnitud. El Señor llama a tiempo y fuera de tiempo, y por supuesto todo el tiempo que tardó la construcción de aquella arca, mucha gente se acercó a ver qué era lo que estaba haciendo y sencillamente lo señalaron como una persona fuera de quicio. Hoy se escucha la palabra del Señor, se escuchan muchos mensajes a través de la radio, a través de los diferentes medios de comunicación, llevando el mensaje de esperanza y de salvación. Y somos constantemente informados sobre la situación, cómo se encuentra en el mundo y lo que nosotros vemos diariamente en los periódicos y la realidad de este mundo en la que se encuentra. Es muy similar a lo que Noé vivió. Hay muchos jóvenes que se encuentran perdidos en las drogas, hay muchos jóvenes que se encuentran en la calle, siendo desobedientes a sus padres, y también los padres con los hijos en diversas dificultades en los hogares. La situación ha cambiado, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El mundo entero ha podido percibir y ver la peste que ha venido, como es COVID-19. Ha muerto mucha gente a causa de esta pandemia, a causa de los problemas también, de los diferentes tiroteos que hay en Estados Unidos y aún en Europa. Mucha gente inocente muere. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Es una realidad que no podemos cerrar los ojos y decir que ¿cuál es este tipo de señales? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le ha pasado al mundo? Y sencillamente tenemos la respuesta en la Escritura y vemos que únicamente es por el problema de la maldad y que han dejado al Señor por un lado. No les interesa el consejo de Dios, no les interesa el llamado que Dios hace. Él es la única respuesta para la solución de los diferentes problemas que tiene la humanidad. Y vemos que los problemas de aquel tiempo no son diferentes a los actuales. ¿Cuáles son las señales de tu venida? Los tiempos serán similares a los tiempos de los días de Noé. Mucha maldad. Hoy por cualquier cosa matan a las personas. Son muy similares los tiempos, pero también debemos de entender que la misericordia, que el amor de Dios
sigue presente y sigue amando a aquellos que no le conocen. Pero el mayor problema es que aquellos que le hemos conocido nos encontramos indiferentes, tibios, fríos de una realidad espiritual. Tiempo en el cual nosotros debemos de retomar ese amor hacia el Señor y de ver que los tiempos que estamos viviendo, lo único que hace es decirnos que el Señor está a las puertas. Y es precisamente lo que dice el versículo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está próximo a venir. Y Él también nos hace el último llamado, porque es misericordioso. Leemos también ahí en Mateo, en el capítulo 24, en los versículos 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los tiempos son muy similares. Es importante que nosotros despertemos de este sueño. Es importante que nosotros reaccionemos a este llamado. Reaccionemos a restaurar la comunión con nuestro Señor. La venida del Señor es en cualquier momento. Debemos de estar fervientes, debemos de velar. Lo que significa estar alerta, debemos de estar preparados. Ya no podemos ser indiferentes al llamado del Señor. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. No nos debe de mover otra cosa. El objetivo es nuestro Señor. No dejemos de vista, no perdamos el objetivo. Sigamos el objetivo puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos de apartar nuestra vista del objetivo. Debemos de reaccionar ante el llamado. Nosotros debemos de saber que Él dio su vida por nosotros. Tenemos una salvación tan grande, una vida que el Señor nos ofreció, que le hemos recibido, pero nos hemos apartado de sus sendas y de sus caminos. Podemos ver una y otra vez el versículo 3:20 de Apocalipsis y nos habla de una cena. Es figura de comunión. El Señor quiere entablar de nuevo la comunión. La restauración de esa comunión no es para un momento. La restauración de esa comunión es para toda una eternidad. No solo es en nuestro tiempo, es decir, en estos días, sino que nosotros debemos de mantener esa comunión
y que crezca, porque esa comunión es para toda la eternidad. En Lucas 22:30 nos dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí nos habla de estar a la mesa del Señor ya en su reino y de poder compartir también una comida, una bebida, y nosotros tengamos el privilegio juzgando a las 12 tribus de Israel, dice este versículo. El objetivo de cenar con Él es un privilegio, de tener una comunión con nuestro Padre. Es algo maravilloso y que los que hemos experimentado esa misma presencia del Señor, debemos de ver que esa presencia se mantenga cada día más y más. Es tiempo de hacerle caso al Señor, a ese llamado, a ser invitado a esa cena y de poder de tener una comunión con Él. La palabra nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando un creyente está en comunión con Cristo, está en comunión con todos aquellos que están en la misma mesa, en la misma comunión con el Señor. Levantémonos a abrir, que el Señor entre nuevamente, que Él esté presente, que Él sea el que dirija nuestra vida. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de volver, no mañana, es tiempo de tomar hoy nuestra decisión y de poder venir nuevamente a esa comunión que se había perdido. El último versículo que leeremos en esta oportunidad está en Jeremías, en el capítulo 31 y versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No se nos olvide que el Señor nos habla una y muchas veces, y nos sigue hablando. Y nos dice aquí que Él se ha manifestado a nuestra vida ya por mucho tiempo. Y lo impresionante dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hagámosle caso al Señor. Pongamos esta palabra en nuestro corazón y vivámosla. Meditemos juntamente con Él. Arrepintámonos de nuestra condición y volvamos a la comunión con Él. Nuestra vida estará mejor y estaremos preparados para su venida. Padre, muchas gracias por esta palabra, muchas gracias por esta reflexión. Vemos una y otra vez ese llamado que tú nos haces, esa misericordia que tú tienes para con todos, de retomar nuevamente
esa comunión contigo. Perdónanos y límpianos si nos hemos enfriado, si estamos tibios, Señor. Es momento de poder atender ese llamado que tú nos haces, de abrir la puerta de nuestro corazón y de aceptar esa cena que tú tienes preparada para nosotros, esa cena en la cual tú anhelas nuevamente esa comunión con nosotros. Sé propicio, Señor, y despiértanos, que nos levantemos y veamos la realidad de las cosas. Padre, no nos dejes en paz hasta retomar esta comunión contigo, Señor. Lo que viene para este mundo es tremendo y lo vemos en tu palabra. Y no es que queramos escapar por miedo, sino que verdaderamente te amemos con todo nuestro corazón. Padre, sé propicio a nuestra vida, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Meditemos verdaderamente en la realidad, cómo está nuestra vida con el Señor, y vengamos a Él. Que descanse y que tenga una buena noche. El Señor les bendiga. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.